Vamos a meternos de lleno a desglosar un flujo de trabajo sistemático, uno de esos que se pueden replicar, para desarrollar aplicaciones de Machine Learning. Nos vamos a centrar en las decisiones técnicas y en el código que va hilando cada fase, desde que conseguimos los datos hasta que pensamos en cómo desplegar el modelo. Este es, digamos, el esqueleto del proceso. Aunque lo vemos aquí en 6 pasos, uno detrás de otro, la realidad es que esto es un ciclo. Es súper habitual que los resultados de la evaluación te manden de vuelta a la preparación de los datos o incluso a buscar más fuentes. La clave aquí es que cada paso sea reproducible. Arrancamos, como no, con la adquisición. Los datos pueden venir de 1000 sitios. Bases de datos, los típicos ficheros planos o, como en este caso, de APIs web, que nos dan la ventaja de poder integrar información casi en tiempo real. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Usamos requests para hacer una llamada a la API de GitHub. Pero ojo, lo importante no es solo lanzar la petición y ya. Un código robusto de verdad debería validar el status code antes de intentar procesar el JSON. Así nos curamos en salud frente a errores de red o de la propia API. Vale, ya tenemos los datos en crudo. ¿Y ahora qué? Pues toca inspeccionar. El objetivo es hacer un diagnóstico rápido para entender qué tenemos entre manos. Dimensiones, tipos de datos, calidad inicial. Esto va a marcar por completo la siguiente fase de preparación. Para esa inspección, lo más práctico es volcar los datos en un data frame de pandas. Nos da una estructura y una serie de herramientas unificadas para manipular y analizar los datos sin importar de dónde vinieron originalmente. El primer reflejo, casi un acto instintivo, es lanzar un .head. Es una comprobación de sanidad básica. ¿Se ha cargado todo bien? ¿Los nombres de las columnas son los que esperábamos? Pura y dura verificación de integridad. Pero claro, con ver las 5 primeras filas no es suficiente. Necesitamos entender los datos de forma cuantitativa. Así que el siguiente paso lógico es generar estadísticas descriptivas para ver la distribución y las propiedades de cada variable numérica. Con un simple describe ya tenemos un perfilado cuantitativo de los datos. Y aquí es donde empiezan a saltar las alarmas. Si vemos desviaciones estándar, STD, o valores máximos muy dispares, eso es un red flag de manual. Es crítico, porque si no normalizamos, algoritmos que se basan en distancias como SVM o regresiones regularizadas se van a ver muy afectados. Los números por sí solos no siempre cuentan toda la historia. Es fundamental complementar las estadísticas con visualizaciones para cazar patrones, correlaciones o relaciones que en una tabla simplemente no se ven. Un simple scatterplot y ahí está, se ve a la legua la relación positiva. La visualización es la forma más rápida de detectar cosas que un simple coeficiente de correlación se podría comer con patatas, como patrones no lineales o la existencia de clústeres. Entramos ahora en la fase de preparación, que suele ser la que más tiempo se lleva. Es aquí donde cocinamos los datos en crudo para convertirlos en características que el modelo pueda entender y aprovechar, ya sea filtrando, agregando o con otras técnicas de ingeniería. El filtrado por indexación booleana es una operación de nuestro día a día. Aquí, por ejemplo, estamos aislando un subconjunto. Esto es útil para analizar una clase en particular o para entrenar un modelo que solo se enfoque en una parte de la población. La agregación es una técnica de ingeniería de características potentísima. Agrupas por una variable categórica, calculas estadísticas sobre otros campos y de repente creas features nuevas que capturan el comportamiento de cada categoría. Esto enriquece muchísimo la información que le das al modelo. Esta tabla lo ilustra a la perfección. Se agrupan los datos por la columna species y se calcula la media de sepal length para cada grupo. Esto condensa la información y genera características que pueden ser muy potentes, porque resumen el comportamiento de los datos dentro de cada categoría. Con los datos ya preparados llega el momento de la verdad, modelar y evaluar. Y digo las dos cosas juntas porque son inseparables. No tiene sentido entrenar un modelo si no tenemos una estrategia clara para medir si lo está haciendo bien de forma objetiva. El problema que estamos abordando aquí es de aprendizaje supervisado, en concreto, una tarea de regresión. Lo que buscamos es modelar la relación que hay entre unas características de entrada y una variable objetivo que es continua. Para el modelado, tiramos de Stats Models con Patsy. La sintaxis de fórmula que tiene Patsy es súper útil para modelización estadística, porque te permite definir las relaciones entre variables de una forma muy explícita. Luego, el método .fit hace la magia, ajusta el modelo, en este caso por mínimos cuadrados ordinarios. La evaluación con Summary nos da una radiografía completa del modelo.
Un detalle, el R² ajustado es siempre mejor que el R² a secas para comparar modelos con distinto número de predictores. Y respecto a los p-valores, mucho ojo. Un valor bajo sugiere significancia estadística, sí, pero no necesariamente importancia práctica. Hay que mirar también la magnitud del coeficiente y, sobre todo, tener en cuenta el contexto del problema. Hemos visto todo el flujo analítico, desde el dato en crudo hasta un modelo que hemos evaluado. Genial. Pero, ¿qué pasa cuando queremos que este modelo funcione solo, en un entorno real? Esta pregunta nos lleva de cabeza a la última fase, el despliegue. Pasar a producción es un desafío de ingeniería, no solo de ciencia de datos. Implica empaquetar no solo el modelo, sino todo el pipeline de preprocesamiento. Hay que asegurar que se ejecute de forma robusta y automática, y montar un sistema que nos avise si el rendimiento del modelo empieza a degradarse con el tiempo, lo que se conoce como model drift. La persistencia del modelo es clave para el despliegue. Pickle es una opción muy directa para guardar el objeto del modelo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tiene sus vulnerabilidades de seguridad y puede dar problemas de compatibilidad entre versiones de librerías. Para modelos que usan mucho NumPy, Joblib suele ser una alternativa más eficiente y robusta. Esta idea es en esencia el corazón de MLOps, un flujo de trabajo robusto y automatizado que ponga el foco en la calidad y el versionado de los datos es lo que permite construir sistemas de machine learning que sean fiables. La calidad del modelo acaba siendo una consecuencia directa de la calidad del pipeline de datos. Y para terminar, una pregunta clave. ¿Dónde están los verdaderos cuellos de botella en los proyectos? Casi nunca es el algoritmo, suele ser la falta de un proceso estándar. Adoptar un flujo de trabajo como este no solo nos hace más eficientes, sienta las bases para colaborar en equipo, para automatizar y al final para construir sistemas de machine learning que de verdad escalen y sean fiables.